un mes de bendición, donde vamos a ir de aumento en aumento y de bendición en bendición. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces es un mes glorioso y este libro de Juan tiene que ver con eso, con la gloria de Dios. Pues sabes que el libro de Juan, el evangelista Juan, son 4 los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos, y el libro de Juan, el evangelio de Juan, es llamado el otro evangelio, ¿no es cierto? Sinóptico simplemente significa que están en orden cronológico. Los evangelios están en orden cronológico. Jesús hacía una cosa, hacía otra, en cierto tiempo, ¿no es cierto? Pero el libro de Juan, aunque está en cierto orden cronológico, no se basa en la cronología, sino que cuenta lo que él quiere demostrar es que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Por eso él comienza diciendo: en el principio el verbo era con Dios, ¿no es cierto, Jesús? El verbo era con Dios y el verbo era Dios, para que no haya duda de que Jesús era Dios. Y a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y comienza a hablar de la obra de Jesús. Y Jesús, el evangelio es el evangelio que tiene más poquitos milagros hechos, ¿no? Solamente se le llama el libro de los 7 milagros. Tiene 7 milagros de Jesús. Él habla de Jesús como el gran yo soy, ¿no es cierto? Por eso Jesús cuando decía yo soy, hablando de que Jesús era igual a Dios, ¿no es cierto? Nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y que Jesús es Dios también junto con Dios Padre. Y en los 4, tiene el primer milagro de Jesús que he hecho en la boda de Caná de Galilea, cuando él transforma el agua en vino, y ahí comienza. Y comienza con pequeños milagros, ¿no es cierto?, para lo que pueda entender la gente, pero luego va aumentando. Y luego de un milagro del vino, luego sana a una persona. Nosotros vamos a leer el medio de esos milagros, que es el milagro del paralítico de Betesda. Luego sana a un paralítico, que ya es un milagro más grande. Luego alimenta a miles de personas, ¿no es cierto?, 5.000 personas. Luego camina sobre las aguas. ¿Quién podía caminar sobre las aguas? Y por último, el milagro séptimo es cuando Jesús resucita a Lázaro. Ya ni la muerte podía contra Jesús. Y luego, bueno, habla de que ese Jesús, ese mismo Dios, viene a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero los milagros van de aumento en aumento y de bendición en bendición. Como en este tiempo va a venir sobre tu vida. De aumento en aumento y de bendición en bendición. Recién estamos a la mitad y Dios tiene muchas grandes cosas para tu vida, para tu hogar y para tu familia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Amén? Libro de Juan capítulo 5 dice: después de estas cosas, por eso cuando usted lee el libro de Juan es un poquito distinto a los otros evangelios. Entonces dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro descienda antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? ¿Pueden decir amén? ¿Saben qué tremendo? Una de las cosas que ocurre con este hombre es que Dios ama la fe de la persona. Y algo de lo tremendo que pasaba en este lugar, en esta situación, porque yo te estoy hablando, es tiempo de fe, es tiempo de creer, es tiempo de tener confianza en Dios. Dice que aquellas personas, lo explica Juan, para la gente que no conocía aquel lugar, y gracias a Dios porque Él lo cuenta para todas las personas, para que conozcan que había un lugar allá en Jerusalén, que era un lugar de los 5 pórticos, donde estaba el estanque llamado Betesda. Hasta el día de hoy en Jerusalén está aquel estanque, ya están las ruinas, ¿no es cierto? Pero la gente visita. Este fue el famoso estanque de Betesda. ¿Por qué? Porque en ese lugar un día cruzó Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús cruza por un lugar, nunca más el lugar vuelve a ser el mismo. Y vos sabés que en aquel lugar dice que Jesús se aparta de la multitud, se aparta por ahí un poquito, se apartaba de la gente y se va a aquel lugar. Y en ese lugar yacían cientos de enfermos, cantidad de enfermos.
Porque dice que había un estanque en ese lugar que era donde bañaban las ovejas que luego llevaban al templo. Y en ese lugar, de tanto en tanto, nadie sabía cuándo, pero en algún momento, aquellos enfermos miraban el agua. Y en algún momento descendía un ángel en aquel estanque llamado Betesda, allá en Jerusalén. Y dice que revolvía el agua. Y aquel que veía el agua que era revuelta, el primero que corría y se tiraba en el agua y se bañaba en el agua, salía sano de cualquier enfermedad que tuviese. Porque Dios obra como Él quiere. Me decía, mi pastor me solía decir cuando yo no entendía algo y él por ahí capaz no me sabía explicar. Y me decía, lo que pasa es que Dios no se encajona en ninguna situación. Y qué tremendo que es, porque dice que aquellos hombres estaban ahí, mujeres, seguramente que había de todos, ciegos, cojos, mancos, todos enfermos, esperando su milagro. Y dice que no sabían cuándo, pero en algún momento ellos tenían que estar. Ahora dice la Biblia que Jesús posó su mirada en un hombre que hacía 38 años que estaba ahí, en ese lugar. Yo me imagino a aquel hombre cuántas veces habrá visto a alguien sanarse. En 38 años, ¿cuántas veces bajó el ángel y revolvió el agua y alguien salió sano? Alguien tal vez estaba ciego y se está viviendo y él no llegaba a tiempo para tirarse. Gente que tal vez estaba paralítica y salió saltando porque Dios había hecho un milagro. Y aquel hombre, ¿cuántas veces tal vez yo me imagino que hasta se habrá arrastrado y nunca pudo llegar? No un día, no 2 días. 38 años, en 38 años no sé cada cuántas veces pasaba el ángel por ahí, pero ese hombre decía, yo estoy esperando mi milagro, y un día Dios me va a sanar, un día Dios va a hacer la obra, y no importaba cuánto esperaba él. Tal vez yo me imagino, porque si era paralítico no tenía nadie que le ayudaba, cuántas veces habrá golpeado, cuántas veces habrá lastimado, tal vez salía con su cara ensangrentada, y tal vez cuántas veces desilusionado porque no pudo recibir su milagro. Pero aunque el ángel no ocurrió nada ese día, aunque las personas no lo veían, Dios lo estaba viendo. Y ese hombre que tenía un sueño y que luchaba por su milagro, yo te quiero decir, Dios escuchó su voz, Dios escuchó su clamor. Dios hizo el milagro para su vida, como Dios lo va a hacer para tu vida. Nunca dejes de creer, nunca dejes de soñar, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque también está luchando por tu milagro. Ese hombre decía, un día yo voy a salir caminando de este lugar. ¿Cuántas veces desilusionado, arrastrándose, porque un día estaba esperando el milagro de parte de Dios? Por eso yo no sé cuánto están esperando aquello que Dios está queriendo hacer, pero Dios va a hacer una obra en tu vida. Me gustó mi auto a arreglar un taller, y en ese taller tenía una inscripción que a mí me encantaba, porque decía, lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos haciendo, lo imposible nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero pronto lo vamos a hacer. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Tu imposible viene en camino. Yo decía, en ese lugar quiero ir. ¿Te imaginas? Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estamos haciendo, lo imposible ahora en un ratito te lo hacemos. Y cuánto más aquellos que no creen en Dios, a veces tienen fe, cuánto más nosotros no debemos tener fe, porque dice la palabra de Dios, y te doy el versículo 1, que aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Y eso no es palabra de hombre. Y aquel que llama se le abrirá, aquel que busca halla, y aquel que pide recibirá. Pide tu milagro. Busca la obra de Dios, porque en Dios no hay imposibles que vengan sobre tu vida. Me hace acordar un chiste donde dice que había unos soldados que estaban yendo a las guerras, y el comandante, para animarlos, le dice, a aquellos que me traigan un soldado enemigo capturado, yo le voy a dar una moneda de oro por cada soldado enemigo que capture. Y se van los soldados, ¿no es cierto?, animados a buscar a los soldados enemigos. Y se quedan en el monte así a descansar, y se quedan 2 compañeros que estaban ahí, a Juan y Pedro, se acuestan ahí a dormir, y al otro día se despierta Juan y ve rodeado así de enemigos que apuntaban con arma a él, y le dice, Pedro, despertate. ¿Qué le dice Pedro? Somos ricos, despertate, que somos ricos. No veía el problema, no veía la dificultad, veía la recompensa que venía detrás de eso. No pienses en los problemas, no pienses en la dificultad, porque Dios tiene un milagro grande para tu vida. Amén. Y lo tremendo de este pasaje, que tal vez no ocurrió con el ángel, tal vez el ángel no vino, pero cuando tu fe es grande, cuando vos crees en Dios, si tal vez ese hombre no iba a recibir el milagro por el ángel, Dios mismo bajó a caminar por ese lugar. Y ese día lo vio Jesús. Y ese día comenzó su milagro. Y dice que se acerca a aquel hombre y le dice,
no se sabe cómo se enteró, pero Dios lo sabía todo. Capaz que preguntó, capaz que se enteró. Pero, o tal vez tenía revelación del Espíritu Jesús, porque cualquier cosa podía ser. Pero dice que cuando se entera que ese hombre estaba 38 años ahí, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de tu azote? Y aquel hombre le dice, Señor, mucho tiempo hace ya que estoy aquí, y cada vez que voy a tirarme al agua, alguien se mete antes que yo. No tengo quien me ayude. No tengo, y no puedo hacer eso. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios obra, en este tiempo yo te quiero decir, Dios obra, no a veces como nosotros pensamos, o no a veces como nosotros entendemos, pero sí obra Él como Él quiere obrar. Muchas veces Dios nos va a llevar de una forma, porque vos fíjate que este hombre tenía puesta su mirada en que alguien lo ayude. Tenía puesta su mirada en el estanque, en lo que conocía, en lo que él sabía, pero Dios muchas veces cuando Dios quiere hacer algo nuevo, lo primero que te quiero decir es que si vos querés esperar tu milagro, la primera clave es que por ahí vas a tener que esperar cosas nuevas, o vas a tener que emprender cosas nuevas, o vas a tener que buscar cosas nuevas. Esta iglesia, Puerta del Cielo, es un milagro de parte de Dios. El día 13 de mayo del 2007 abrimos aquí por primera vez y era todo abierto, no había luz en el lugar porque todavía no habíamos bajado la luz, no había piso en el lugar y las paredes todavía no estaban terminadas. Y me parece que hasta ni siquiera tenía techo, ¿no es cierto? Creo que tenía una parte de techo y otra parte no. Entonces, y estábamos acá en la intemperie, pero nosotros creíamos que con Dios las cosas podían ser posibles. Y gracias a Dios, después de mucho tiempo, hoy en día estamos preparándonos para tirar y para ampliar y para hacer cantidad de cosas, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Pero muchas veces tendremos que transitar un camino en el que Dios nos lleva a cosas nuevas. Y en este mundo Dios te va a llevar a cosas nuevas, a cosas... Y estábamos entrando en un terreno que no conocíamos. Y gracias a Dios, hace unos años nosotros pudimos hacer todos los papeles de la iglesia que siempre están esta semana. Estuve hablando con nuestro abogado de nuestra iglesia. Y se estableció la primera iglesia fundada y establecida aquí en Sauce como iglesia cristiana evangélica pentecostal, Puerta del Cielo. Que es la única fundada en Sauce. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Sí. Va a parecer difícil porque no es lo... Por eso yo te quiero dar una pequeña palabra en esta noche. Tal vez no tanto de ánimo, pero sí de entendimiento. Me hacía acordar una historia donde dice que cuando vos estás surcando por nuevos caminos, me hacía acordar una historia donde dice que había un hombre, un granjero que criaba cabras en el campo, y un día dice que había una cabra media loca que se le escapó en el medio del monte, y aquel hombre sale a perseguir a su cabra, ¿no es cierto? Y la cabra se mete en el medio del monte, y él sale con un machete, ¿no es cierto? En un monte bien tupido, bien cerrado, y comienza a machetear y a buscar la cabra, ¿no es cierto? Y la cabra daba vuelta por aquí, subía para allá, bajaba por allá, volvía por aquí, iba en círculo por allá, entraba por allá, ¿sabes? Y en el medio del monte, y él macheteando, hasta que llega del otro lado del monte, y del otro lado del monte la encuentra la cabra de vuelta, y la agarra, y dice, uy, está re tupido este, bueno, voy a volver por donde viene. Bueno, vuelve por donde viene, a la cabra, ¿no es cierto? La trae, y viene con el machete y él abriendo camino. Por el mismo camino donde sube, entra, sale, va, viene, da vuelta, entra por aquí y entra por allá, hasta que vuelve a su casa de vuelta él. La cabra la deja encerrada, pero al otro día, unos chiquitos que andaban por ahí cazando, no sé qué, tenían un machete y dice, parece que acá hay un camino. Y empezaron a machetear, ¿no es cierto?, por donde había cruzado el hombre. Van para un lado, van para otro, dan vuelta por aquí, dan vuelta por allí, entran por aquí, entran, hasta que dan, y dicen, ¿qué camino de porquería? Dicen ellos, ¿cierto? Pero este camino, y bueno, y salen hasta el otro lado. Después dicen, bueno, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer, y dice, vamos a volver, dice, vamos a volver por el mismo camino. Vuelven por el mismo camino, machetean por aquí, machetean por allá, van por aquí, van por allá, entran por aquí, entran. Qué horrible camino, qué porquería este camino, decían, un desastre. Pero volvían y dicen, pero este es el camino, decían ellos. Entonces, al otro día cruzaba un hombre con un burrito que quería cruzar el otro lado. Ah, este parece ser el camino. Y va viendo el camino, entraba por aquí, salía por allá, abajo, por aquí. Muy dice, ¿qué es este camino loco? Dice, ¿qué es un desastre? Dice, pero debe ser el camino. Y cruzaban del otro lado. Después se empezó a hacer un camino donde la gente transitaba y todos se quejaban, este camino de porquería, este camino de porquería. Decía, todo esto es un desastre. Pasó el tiempo, se hizo una carretera, ya cruzaban los autos, y ¿qué loco que hizo este camino? Iba por aquí, iba por allá, iba por aquí. Y un desastre era el camino. Decían, ¿pero qué cosa? Pasaron los años, ¿no es cierto? Y un día llegó el progreso, tenía que venir el asfalto. Vinieron, ¿no es cierto?, los ingenieros con el asfalto, que yo, y se quejaban, que camino de porquería, que yo otro esto. Y estaba el ingeniero preparando para hacer el asfalto, y se acerca al granjero que hacía muchos años que había cruzado ahí con la cabra, estaba comiendo pastito el granjero, y le dice, el granjero dice, mirando el progreso que está viniendo, sí, dice, estoy viendo el progreso,
pero también estoy viendo cómo este progreso sigue un camino para cualquier parte y no sabe ni para dónde va. Y nunca nadie se preguntó por qué transitaron ese camino, por qué iban por ese camino, ni qué era lo que estaban haciendo. Era simplemente una locura que la gente comenzó. Y muchas veces Dios te va a llevar a nuevas formas, a nuevas maneras, a nuevos caminos de hacer las cosas. Por eso en este pasaje, la palabra que le da el hombre dice que cuando él le pregunta, Jesús le pregunta al hombre, le dice, ¿quieres ser sano? Él no le responde la pregunta, sino que él le responde lo que él vivía. Él pensaba en un ángel, y Dios no te va a responder tal vez como vos pensás, sino como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no va a ser la forma que vos pienses, tal vez no va a ser la forma que vos quieras, pero que Dios te va a responder, Dios te va a responder, y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y yo tengo una palabra de revelación en esta noche para tu vida. Otra de las cosas que me llamaba la atención es que la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Pero claro que sí, ¿cómo no iba a querer ser sano en 28 años que estaba ahí? Pero Dios muchas veces nos confronta y nos habla y nos muestra, ¿quieres tu milagro? ¿Querés realmente? ¿Querés una familia? ¿Querés un hogar? ¿Querés ser prosperado? Mirá que lleva cambios en tu cosa. Muchas veces Dios pregunta a las personas, para las personas aprender a pensar y a responderle a Dios, ¿no es cierto? Y responder no más que a Dios, a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Mi mamá se ríe porque a veces yo cuando ministro a las personas les suelo hacer preguntas. Y cuando vos le haces la pregunta, ¡tac!, la persona se da cuenta vos te das cuenta de lo que piensa la persona o de lo que hace la persona, ¿no es cierto? Y muchas veces Dios te va a querer preguntar o Dios te va a querer confrontar y te va a querer decir, ¿vos querés que tu familia sea sana? ¿Querés que tu hogar sea salvo? ¿Querés que vos? Sí, claro, sí. Dios te dice, pensá porque yo hacía 38 años que él estaba postrado, tal vez nunca había trabajado, vivía de la mendigación. Bueno, iba a tener que levantarse, iba a tener que trabajar. Iba a tener que hacer otras cosas, iba a tener que emprender otras cosas, iba a tener que emprender otra nueva vida, iba a tener que cambiar. Muchas veces cuando Dios hace un milagro en nosotros, Dios quiere que nosotros cambiemos, Dios quiere renovarnos, Dios quiere transformar nuestra mente, Dios quiere hacer algo nuevo. Me hacía acordar esta pregunta también, la pregunta de Eliseo, que le hace a la viuda cuando se acuerda la viuda que venían los acreedores a llevarse sus cosas, y le dice, viuda, ¿qué tienes en tu casa? Y lo primero que ella le dice, nada. Pero luego dice, no, hay una vasija de aceite. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón algo. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Queremos vivir en milagros? ¿Queremos vivir en bendición? En estos días estamos teniendo una revolución en la iglesia. ¿Queremos ganar almas? ¿Queremos trabajar para el Señor? Implica compromiso, implica desafíos, implica cosas nuevas, implica tiempo nuevo, implica sacrificio. ¿Querés tu milagro? Yo te lo hago, pero vas a tener que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me hacía acordar de la historia donde dice que había un hombre, no había un hombre, había un pueblo donde dice que estaba el pueblo, pasaron, escuché esta historia, estaba muy linda, me llamó la atención. Y no sé qué, dice que había un pueblo donde cruzaba una ruta por el pueblo y se armó un bache en la ruta, se hizo un bache enorme. Y los autos cruzaban, ¿no es cierto? Y primero los pueblerinos pedían que se arregle el bache, pero empezó a pasar que el bache se hizo tan grande que los autos no conocían y atropellaban el bache, se rompían los autos. Entonces el mecánico del pueblo puso un taller más cerquita del bache para arreglar los autos que se rompían. Y el bache se hizo enorme. Entonces también dice, estaba el que vendía repuestos de autos. Hizo un lugar para vender repuestos de autos también. Dice que entonces también se rompía la pintura, el pintor de auto también ahí puso un puesto, ¿no es cierto? Y entonces los autos que se rompían, ¿no es cierto? Después también, claro, algunos que tardaba, pusieron un puesto de comida para vender comida, vender torta, ¿no es cierto? Después había algunos que hacían show, malabares, ¿no es cierto? Y casi era el pueblo del bache, era eso, ¿sí? Porque todos vendían cosas, todos tenían, ¿cierto? Los que venían despacito venían mirando, los que lo conocían siempre se les rompía algo, ¿no es cierto? Pasó el tiempo y se hizo grande las empresas alrededor del bache. Pero un día vino un político que dijo, si me votan, yo les soluciono el tema del bache y yo les tapo el bache. Lo sacaron a patada porque nadie quería arreglar el bache porque iban a perder su trabajo. Querían vivir con ese bache ahí. Mucha gente está así. Dios te dice, te voy a cambiar, voy a hacer una obra con tu vida. Pero muchas veces estamos cómodos como estamos. Ellos habían hecho sus cosas y Dios quiere a veces, cuando Dios nos lleva a algo nuevo, Dios nos va a llevar a una santa incomodidad. Dios nos va a llevar a un tiempo nuevo. Por eso esta iglesia fue una incomodidad en su comienzo, pero nos lanzamos a cosas nuevas. Y si queremos cosas nuevas,
Dios va a tener que transformarnos. Dios va a tener que quitarnos ciertas cosas. Dios va a tener que hacer ciertas cosas. Cuando le decimos, Señor, obra, y el Señor te dice, ¿querés que obre? ¿Estás queriendo que yo haga? ¿Estás queriendo ver las cosas? Pero yo me acordaba también de me acordaba porque Johnny, estos días ella necesitaba un anteojo, ¿no es cierto? Y me reía porque había una propaganda allá en Mar del Plata que era muy famosa. Había un lugar donde vendían anteojos en Mar del Plata y era una propaganda que yo miraba cuando era chico, ¿no es cierto? Y yo le dije, eso sí, prometeme que cuando consigas los anteojos no le vas a dejar a tu esposa, le decía. Me iba a ver cuando dice, era feo, me decía, ya me cargaba, ¿no es cierto, Johnny? Y bueno, porque me hacía acordar una vuelta, allá en Mar del Plata había una propaganda donde van dos personas, ¿no es cierto?, a una óptica, a comprar un anteojo. Y el hombre se ve que no veía bien. Y la cámara siempre muestra, ¿no es cierto?, una chica así rubia que está al lado de él, pero la muestra toda fumada. No se veía bien, pero sí una chica así, ¿no es cierto? Y dice, mi amor, bueno, vamos a solucionar, gracias a Dios, tus problemas, vamos a ir a que te den el anteojo. Y van charlando, y el hombre la miraba, y qué sé yo, ¿no es cierto?, como novio, no sé. Y bueno, hasta que entran al lugar donde venden anteojos, ¿no es cierto? Cuando salen de ahí, muestra que ellos están en un café, en un bar, y le dice ella, mi amor, lo muestran a él, ¿no es cierto?, con anteojos ya viendo bien, y dice, mi amor, ¿qué te pasa? Dice, no hablaste nada, dice, después de que saliste de la óptica. Y cuando muestran cómo él ve claramente, ella la ve, y era una chica toda así, toda fea, que yo dije, claro. Entonces decía la propaganda, nosotros te solucionamos tu problema de visión, de las otras cosas te vas a tener que encargar vos. Y muchas veces, claro, entonces le solucionaba el problema de visión. Yo te soluciono, te dice Dios, pero hay cosas que vas a tener que cambiar. Vos fíjate, ya te digo, aquel hombre iba a tener que cambiar su vida. Se cree que tal vez fue luego uno de los discípulos del Señor, que después siguió al Señor. Pero lo cierto es que su vida ya nunca más iba a ser igual. ¿Querés ser sano? ¿Querés ser libre? ¿Querés recibir bendición? ¿Querés levantar un ministerio? Vas a tener luchas, vas a tener ciertas pruebas, pero la victoria de Dios va a venir en camino para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y termino con esto. Muchas veces Dios no va a obrar como vos pensás, sino que Dios va a obrar como Él quiere. Y me acordaba también, porque dice que Él esperaba que meterse en el agua. Él esperaba que alguien lo meta en el agua. Pero ese día no era en la forma de agua. No era como Él pensaba, sino que Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado. Qué tremendo milagro, ¿no? Qué impresionante. Ya no tenía que esperar que se mueva el agua, ya no tenía que esperar más tiempo. Su vida había cambiado para siempre. Dios tal vez está pidiendo un milagro, tal vez estás esperando algo, y Dios tal vez no va a obrar de la forma en que vos pensás, sino que va a obrar Él de la forma que Él quiere. Amén. Cuidado a veces cuando oramos, cuando pedimos, cuando dejamos en las manos de Dios, dejale en las manos de Dios. Cuando estás pidiendo por algo, sabe que Dios está obrando, sabe que Dios está haciendo. Me hace acordar otra historia, con esta termino, ese que había un hombre que lo buscaban unos sultanes para matarlo, ya en la zona de Arabia, y gente mala, ¿no es cierto?, lo buscaba, y este hombre va y se esconde en unas cuevas, se logra esconder escapando, lo perseguían los maleantes para matarlo, ¿no es cierto? Se esconde en una de las cuevas, como este hombre era inocente, comienza a clamar a Dios en esa cueva, Dios, Dios, envía a tu ángel, que levante una pared de ladrillo acá, que haga algo, que tape la cueva. Dice, y si envía a tu ángel a este lugar, para que esta gente no me atrape y no me mate, sabes que soy inocente. Y los hombres venían buscando en distintas cuevas, acercándose a la cueva de él. En eso dice que baja una arañita y comienza a tejer una telita de araña. Este hombre comienza, Señor, te pedí un ángel, una araña, acá está, dice, molestando, dice. Y la arañita seguía tejiendo, Señor, ya viene eso, que él sentía que cada vez venían más cerca. Y la arañita seguía tejiendo de la araña, ¿no es cierto? Cuando dice, ya dice, estoy muerto, me van a atrapar porque ya estaban cerquita de la cueva de él. Pero cuando, oh sorpresa, cuando estaban cerca de la cueva de él, escucha que uno de los hombres le dice, vamos a revisar esta cueva. Y el otro mira y le dice, no, esta cueva está llena de telarañas, seguramente no ha entrado nadie aquí en años. ¿Por qué? Porque Dios obra como Él quiere. Tal vez no va a ser de la forma que vos pensás o que vos crees. Dios tal vez te va a mandar una arañita que va a ser una telaraña. Y no va a ser como vos pensás, pero que Dios te va a salvar, Dios te va a salvar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos a dar por esta palabra. Se viene un mes glorioso. Hoy no di los anuncios, la semana que viene ya vamos a ir dando los anuncios. Hay reuniones, hay jóvenes.